Buenas, bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a revisar un pequeño programa para dibujar triángulos equiláteros y triángulos rectángulos. Les muestro primero cómo es que vamos a proceder con este programa. Lo primero que nos solicita el programa es el carácter con que va a dibujar el borde del triángulo. Por ejemplo, puede ser un carácter asterisco, un guión, el que ustedes quieran. Le ingreso el valor, un número entero que representa el valor de la base y el valor de la altura. Y me dibuja un triángulo rectángulo con esas características y con el carácter que se ha ingresado. Luego tenemos una variante que está aquí, lógicamente, en el main de nuestro programa, que es una variable que me indica si lo que voy a dibujar es un triángulo rectángulo o un triángulo equilátero. Voy a cambiar acá triángulo de equilátero y voy a correr el programa. Aquí fíjense, voy a ingresar nuevamente, digamos un carácter más. Ingreso el lado 9 y me dibuja un triángulo equilátero del lado 9, con un efecto de dibujo con cierto retardo entre la impresión de un carácter y otro. Entonces analicemos el código. Lógicamente tenemos que tener en nuestras definiciones una clase triángulo que va a tener una base, una altura y el carácter con que se va a pintar el perímetro o el borde del triángulo. Luego necesitamos un método para setear la base, uno para setear la altura, otro para setear el carácter y un método para pintar el carácter. ¿Okay? Y tenemos también métodos adicionales para obtener la altura, para obtener la base y para obtener el carácter, ¿no? Los clásicos. Entonces, esto ustedes ya deben conocerlo, manejarlo, cómo se pinta un carácter, es bastante sencillo. Recibo la posición X, la posición Y, el char del carácter que voy a pintar. Hago un console set cursor position en la posición deseada con las coordenadas X, y pinto con cout el carácter C, que es el que estoy recibiendo aquí como parámetro. Y como habrán visto en la demostración, cuando se va pintando el triángulo, se va pintando con un cierto retardo entre carácter y carácter. Y eso se logra con este slip 100, que podrían variar a otro número. Entonces acá tenemos dos clases, la clase equilátero y la clase triángulo rectángulo. Analicemos primero la que dice triángulo equilátero, ¿no? Es una clase equilátero, ¿no?, de tipo triángulo. Entonces heredamos todas las propiedades del triángulo que habíamos ya explicado en la parte de arriba, ¿no? Acá defino y acá hago el dibujo, ¿no? El dibujo, por ejemplo, va a ir siendo reflejado de esta forma. El triángulo va a ser pintado desde este vértice y va a ir subiendo. Entonces eso quiere decir que si esta es la posición de I, ahí le voy a ir restando, ¿no? Le resto uno ahí, le resto uno ahí, le resto uno ahí para que vaya subiendo. Y le sumo uno a la posición X para que vaya corriendo, ¿no? Resto un I, sumo un X, resto un I, sumo un X, hasta que llego al contador de caracteres que he ingresado. Si puse 5, cuando llegue hasta 5. Y luego voy pintando hacia abajo. ¿Cómo? Sumando 1 o 2 a X, 2 a X, 2 a X y restando la posición Y para que vaya cayendo hasta que el contador nuevamente llegue, en este caso, a 5. Y después, para pintar la base, lo único que hago es tomar este número y voy restándole hasta llegar hasta este vértice de acá y termina el dibujo de mi triángulo, ¿no? Eso lo hago como me posiciono, defino
la posición del cursor donde voy a empezar a pintar el triángulo y empiezo mi for, pinto carácter y como les he explicado voy restando 1 a la posición Y, sumando 1 a la posición X para que vaya haciendo esta impresión en escalerita hacia arriba. Cuando llego hacia arriba hago lo mismo, pero con la escalerita hacia abajo, sumando 1 a X y sumando 1 a Y, que es lo que está acá, sumando 1 a X y sumando 1 a Y. Cuando voy subiendo, le resto 1 a Y y le sumo 1 a X cuando voy subiendo, y cuando voy bajando, le sumo 1 a Y y le sumo 1 a X. Y cuando llego acá a este vértice, lo que voy a hacer es pintar el carácter y voy a ir pintando acá, ¿no? De 2 en 2 para alinear con lo de arriba, ¿no? Y voy restando hasta que llego a que mi contador cumpla con esta condición y está dibujado mi triángulo equilátero. Con el triángulo rectángulo, ¿cómo hago? Algo muy similar con esta clase de rectángulo que es de tipo triángulo para heredar nuevamente las características, las propiedades del triángulo. Y acá voy a dibujar de esta forma. Tengo un triángulo rectángulo, como ustedes saben, tiene un ángulo de 90 grados. Si le digo que del lado 5, de altura 5, voy a mi contador para restar desde el vértice hasta arriba en Y, va a ser de 5, 4, 3, 2, 1. De ahí voy a ir bajando, sumando 1 a la posición de X y sumando 1 o 2 a la posición de Y, depende de cómo quiero pintar mi triángulo. Voy bajando, llego al vértice y para pintar la base empiezo a restar la posición de X y a pintar, manteniendo Y, que es la posición que aquí se mantiene hasta que se pinte todo el vértice. Entonces acá hago un proceso muy similar, posiciono mi cursor, imprimo mi lado, este lado de aquí, luego voy pintando este lado de acá, restando a la posición Y, sumando a la posición Y para ir bajando y sumando a la posición de X. Y luego pinto la base, restando aquí. Entonces se dibuja así el triángulo equilátero. Entonces acá tienen los tres for, cada uno se encarga de pintar un lado, ¿no? Pueden ustedes analizarlo ya con calma, capturando esta pantalla, descargando el código que estoy dejando en los comentarios del video, ¿no? Ahí les agradeceré si se suscriben le dan un like para tener actualizaciones de otros videos similares de esta temática del lenguaje C. Y el main define los datos que hemos indicado arriba, el lado, la altura, el carácter con que se va a pintar, y acá hay un chart que me indica el tipo de triángulo que voy a ir pintando. Por ejemplo, el tipo E para equilátero y el R para rectángulo, ¿no? Entonces es un ingreso simple de un carácter con CIN. Y si es E, entonces ingreso el lado, porque es un equilátero, solamente un dato, y envío a dibujar el triángulo equilátero. Y si es R, necesito dos datos, la base y la altura, y envío a dibujar el triángulo rectángulo. ¿Ok? Y eso es todo. Espero que les sirva, que les ayude. Y siempre analicen el código, mejoren, háganle variantes. Muchas gracias.